Colombia is the most dangerous country in the world for social activists. After 52 years of war, peace was declared last year when guerrilla commander Timo León Jiménez and President Juan Manuel Santos both ordered their respective parties to cease all hostilities, starting Monday, August 29, 2016. It was an ideological war in which what began as a campesino army, the Colombian Revolutionary Armed Force, or FARC, fought against the Colombian army and paramilitary groups for control of the country. In the crossfire of such conflict, social or even political organizing became a suicidal task. 30 years ago, almost all of the Unión Patriótica members were hunted and executed. 104 candidates or elected officials, including 8 congressmen and 2 presidential candidates. And up to 5,000 party members, students, communists, peasant leaders, and trade unionists, all of whom were exterminated by paramilitary. Now is the members of Marcha Patriótica, a similar party, the ones being kidnapped, tortured, and killed by a new generation of paramilitary bands. Just like 30 years ago, political victims are not the only casualties. Social organizers and environmentalists are under constant threat. Death letters are received by many who have had the courage to stand in the way of big business. Journalists are also targeted by these groups. Among them is Vladimir Sánchez Espitia, a collaborator of The Real News. Recorro todo Colombia realizando cubrimientos, documentando casos sobre violación de derechos humanos, especialmente sobre temas con las transnacionales, todo lo que tiene que ver con la locomotora mineroenergética, ¿sí? No obstante, en medio de un proceso de paz, donde el índice de las víctimas de la guerra, tanto de militares como guerrilleros, ha disminuido, sin embargo continúan los homicidios, los asesinatos de los líderes sociales, de sindicalistas y defensores de derechos humanos. Entonces mi enfoque es narrar estas historias, darla a conocer ante el mundo. According to a 2013 study by Colombia's National Center for Historical Memory, as many as 220,000 people have lost their lives to this conflict. By 2014, the United Nations High Commissioner for Refugees announced that more than 6 million civilians have been forced from their homes. This is one of the largest refugee populations in the world, second only to Syria. Por supuesto, las amenazas están relacionadas con mi trabajo periodístico, con mi trabajo de investigación, con mi trabajo de denuncia, que va enfocada en la defensa de los derechos humanos. Y eso quizás también lo convierte a uno como víctima, termina siendo víctima de este conflicto de intereses económicos, de territorios, de intereses políticos. Y no obstante, continuamos con este trabajo periodístico en pro de la defensa de los derechos humanos. Entonces, de ahí se sospecha que probablemente ese trabajo periodístico de investigación, defensa de los derechos humanos, provienen las amenazas. Hay muchas sospechas, ¿no? De acuerdo a nuestras investigaciones, las amenazas provienen de grupos paramilitares, de la misma fuerza pública, ejército, policía. Hay un informe muy serio, contundente, que ha demostrado en los últimos años más de 1.600 policías destituidos por corrupción, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo en este momento en la fiscalía, abogados que entregan, fiscales que entregan los testigos, jueces comprados. Entonces, es decir, es un país muy complicado, no solamente por el conflicto armado, sino también un conflicto socioambiental, un conflicto económico, un conflicto político, pero sobre todo, la madre de todos los conflictos es la corrupción.
la corrupción. During the second half of the 1980s, the country saw a clear example of such corruption. The infamous case of the falsos positivos, a practice on which farmers and civilians were murdered and disguised as guerrilla members by state army officials seeking to advance their careers by producing more enemy kills. As of June 2012, a total of 3,350 false positives had been investigated in all parts of the country, and verdicts have been reached in 170 cases. Y el paramilitarismo no es una fuerza aislada, no es una fuerza que trabaja ya en una región, sino que esa fuerza paramilitar está relacionada con el Ministerio de Defensa. Las fuerzas paramilitares trabajan con el Ejército Nacional, ¿sí? Hace poco publiqué un documental, una investigación muy minuciosa que se realizó con una ONG en Colombia, COSPAT, y una ONG en Inglaterra, con un periodista de Inglaterra, y en este documental demostramos, con investigaciones muy contundentes y muy serias, de la forma como las transnacionales financiaron el paramilitarismo en el departamento del Casanare, y muchos de sus comandantes, sus jefes, eran militares activos. Muchos de los paramilitares tienen cédula militar, ¿sí? During the peace process, which began in La Habana, Cuba in 2012 and lasted 4 years, one of the most controversial points was that the FARC combatants doubted that the Colombian government could protect them from a potential wave of political assassinations by the BACRIM. In response to these arguments, the Minister of Defense denied the existence of paramilitary in Colombia. El ministro de Defensa, el presidente del Ministerio de Defensa, en muchas ocasiones han declarado a los medios que el paramilitarismo no existe. Es una vaina de papel, es algo informal. Hay muchos periodistas de investigación, muchas organizaciones sociales, ONGs, colectivos de abogados y organizaciones internacionales que han realizado la investigación muy minuciosamente, y los resultados es que evidentemente el paramilitarismo existe en Colombia. Y esto es muy preocupante y muy peligroso para la paz. En este momento ya van más de 7 integrantes de la FARC asesinados, igual su familia están siendo asesinados. On June 8, 2017, Telesur reported that just in this year, there were already 57 social activists victims of the paramilitary in Colombia. BBC reported that since 1977 to 2013, around 3,000 trade union organizers have been murdered, making Colombia the most dangerous place to organize. Like Bernardo Cuero, murdered in January 2017, after the state denied him protection despite severe threats. Or William Oime, an indigenous governor of a rainforest reserve, who opposed a mining project in the jungle. Or Sharon Dayanara Marmol, the 14-year-old daughter of a community leader, kidnapped and murdered to teach his dad a lesson. The list keeps growing by the day. These are just a few examples of a broader pattern of terror used to control dissent and submit populations. Y este es un tema que es muy difícil cubrirlo, es muy difícil narrarlo, y darlo a conocer ante la opinión pública tiene un costo que padecemos los periodistas: la estigmatización, la persecución, las amenazas, y en algunos casos periodistas que terminan asesinados, desplazados, ¿no?, de sus regiones, o exiliados, tienen que salir del país. Entonces, hacer periodismo en Colombia es difícil, bastante difícil. Tiene un costo, ¿no?, un costo humano, un costo político. Y cuando se trata sobre el tema de derechos humanos, cuando se hace un periodismo independiente, investigación, es complicado. Y hacer periodismo de investigación independiente en defensa de los derechos humanos aún es más complicado,
cuando los líderes sociales los están persiguiendo y los están asesinando, cuando los defensores de derechos humanos terminan asesinados, cuando los dirigentes sindicales terminan asesinados. According to a 2014 report by United Nations High Commissioner for Human Rights, the BACRIM are the main groups responsible for the great majority of human rights violations in modern Colombia, in many cases ruled and operated by former AUC paramilitary leaders who gravitate around the drug business. Todd Howland from the High Commissioner of Human Rights confirmed what seems to be a play straight out of the book by the Autodefensas Unidas, that the BACRIM almost regularly use terror to inflict social control that continues to affect the full range of human rights of the population, in particular those of the defenders of human rights, community leaders, public officials, police, and land claimants. Colombia no solamente está viviendo un conflicto armado, sino que también está viviendo un conflicto socioambiental, donde las empresas transnacionales desplazan y despojan de sus tierras a los campesinos, a los indígenas, y el gobierno es inepto, el gobierno no adelanta investigaciones, y una posible explicación es que muchos de los altos mandos militares, repito, muchos de los altos mandos militares y investigadores, fiscales, están relacionados y trabajan de la mano con el paramilitarismo. The daily newspaper El Tiempo reports that since 2012 there is a total of 332,000 victims, counting extortion, rape, kidnapping, torture, and land theft, and 560 disappeared, who are likely to have been murdered as well. La fiscalía ya tiene el caso, están las denuncias, muchas organizaciones están enterados sobre este caso de la amenaza a los periodistas, a los defensores de derechos humanos. Mi caso no es el único, ¿sí? Hay muchos periodistas en este país y defensores de derechos humanos que están amenazados, que su vida está en riesgo. Bueno, hablar de este tema de la defensa de los derechos humanos, del periodismo, del paramilitarismo, de quienes están relacionados con el paramilitarismo, que muchos sabemos que el paramilitarismo pertenece a altos mandos militares del ejército, que en el narcotráfico trabaja de la mano con los altos mandos militares del Ministerio de Defensa, Ejército, Policía, Marina. Y decir esto, ya inmediatamente uno se está colgando una lápida en el cuello.